8 de la tarde ya. Enseguida vamos a mirar hacia Wall Street, hacia esa caída de los índices que parece ser que están recuperando, SP500 justamente apoyando en esa media de 200. Pero antes, analizamos las últimas noticias, sobre todo geopolíticas y dentro de este conflicto bélico. ¿Cómo va escalando la guerra? Bueno, pues acabamos de conocer en la última hora que Estados Unidos, según informa Bloomberg, estaría presionando a Israel para que retrase la invasión de Gaza y así lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Eso es lo que informan desde Bloomberg. Dirían que los gobiernos de Estados Unidos y Europa están ahora mismo presionando a Israel para que se espere, para que retrase esa invasión terrestre en Gaza. Esto sería con el fin de obtener tiempo y así poder seguir negociando con esas conversaciones a través de Qatar y lograr la mayor liberación de rehenes posible antes de la entrada de Israel en Gaza. Las negociaciones con Hamás dicen que son delicadas y que por supuesto pueden fracasar, pero dicen que hay señales de que el grupo podría aceptar dejar ir al menos a algunos de los civiles que por supuesto se capturaron el 7 de octubre sin exigir a Israel que libere a ningún prisionero a cambio. De hecho, esta misma noche hemos conocido que Hamás ha liberado ya a una mujer y a su hija, ambas ciudadanas estadounidenses, debido a estos esfuerzos a través de las conversaciones de Qatar, y de hecho el canal 12 de Israel dice que los rehenes han sido entregados ya a la Cruz Roja. Así que esta es la última hora que conocemos en este conflicto en Medio Oriente, donde de hecho nada más conocer el dato, el petróleo ha retrocedido un poco, las bolsas han empezado a recuperar un poco, a medida que se calma un poco esa tensión y Estados Unidos pide que se retrase todavía más esa invasión en Gaza, que les den tiempo para ayudar y para rescatar a posibles rehenes. Vamos a ver si Israel otorga el tiempo que está exigiendo Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, otra cosa que hemos conocido ahí al otro lado del charco es que en el mismo país, en el propio Estados Unidos, continúan sin rumbo, sobre todo sin rumbo político, porque hoy era la tercera votación, el tercer intento de Jim Jordan para presidir esa Cámara de Representantes. Pero parece ser que ahora mismo Estados Unidos está en un callejón sin salida. Fíjense, Jim Jordan ha perdido por tercera vez consecutiva esta votación y ha salido derrotado pese a que el propio Kevin McCarthy, destituido de hecho hace 17 días como presidente de esa Cámara de Representantes, le había nominado a Jim Jordan en el Pleno. Ni siquiera eso ha servido para vencer a las resistencias de los republicanos más moderados, que no apoyan a Jordan. Y es esa fragmentación dentro del Partido Republicano lo que no está permitiendo que sea él el presidente de la Cámara. Jordan ha logrado en esta votación solo 194 votos. Se ha quedado a 23 votos de los que necesitaría con todos los congresistas presentes para lograr esa mayoría. El nuevo fracaso de Jordan deja de hecho a la Cámara, como les decía, en un callejón sin salida. Justo en un momento, además, un momento crítico, donde Joe Biden ha solicitado la aprobación de un paquete de ayuda de 106.000 millones de dólares. Y recuerden, para que este paquete de ayuda que ha solicitado tanto para Israel como para Ucrania salga adelante, necesita la aprobación tanto del Senado, de la mayoría demócrata, como del Congreso, dominado por los republicanos y bloqueado por completo en estos momentos. Así que el panorama político que se le plantea a Estados Unidos es cuanto menos curioso. Un momento en el que siguen endeudándose a marchas forzadas, en el que piden un nuevo paquete de ayuda porque no se abre porque ya está abierto, pero escala un nuevo conflicto, 106.000 millones, que no es poco dinero. En un entorno además en el que la propia Reserva Federal está luchando contra ese endeudamiento y contra esa depreciación de la divisa, esa pérdida del poder adquisitivo de las familias. La Reserva Federal quiere estabilizar los precios, quiere llegar al 2% de inflación para lograr la estabilidad de precios. Pero si la política fiscal no les deja, por mucho que suban los tipos de interés, la política fiscal va a seguir generando potencial inflación o depreciación de la divisa. Y ahí es donde incluso Jerome Powell ayer, el propio presidente de la Fed, decía en el Club Económico de Nueva York, el que fue alterado por unos protestantes climáticos, donde se tuvieron que llevar a Powell escoltado. Luego, cuando logró hacer la entrevista,
dijo que no opina sobre la situación fiscal estadounidense, pero que es insostenible. Lo dijo el propio presidente de la Reserva Federal, que el camino que está optando el gobierno estadounidense ahora mismo con la deuda es insostenible. De hecho, les he actualizado además el gráfico que tienen en pantalla, el gráfico donde veíamos la deuda de ayer. Hoy he actualizado de nuevo, más de $100.000 por ciudadano. Fíjense ahí. Disculpen, tenemos algún problema con la visibilidad de la imagen, pero fíjense ahí, $100.000 por contribuyente. Es el tamaño de la deuda ya que hay ahora mismo en Estados Unidos. Más de 100.000, bueno, 100.500 es la cifra exacta, de dólares por contribuyente estadounidense de deuda. Así que poco a poco se va complicando el tema. Segunda semana, eso sí, de subidas para el petróleo. Ahora mismo estaba retrocediendo. Vamos a ver si los compañeros pueden pinchar el gráfico del petróleo. Ahí lo tienen. Fíjense, en los últimos minutos les contaba, a medida también que se va conociendo que Estados Unidos está pidiendo calma a Israel, está diciendo, espérate, no invadas todavía Gaza, a ver si conseguimos sacar más rehenes. A medida que eso ocurre, el petróleo retrocede un poco. A medida que, porque recuerden, el petróleo estaba subiendo fuertemente hoy, además, debido a que se estaban cubriendo, los inversores estaban comprando. De hecho, se ha notado mucho volumen de opciones alcistas, opciones de compra, a medida que aumentan los riesgos de esa escalada entre Israel, Estados Unidos, Irán también de por medio. Ese miedo de irse al fin de semana para los inversores en un momento en el que podría escalar la guerra y pasar cualquier cosa durante el sábado y el domingo, pues tiene a los inversores comprando, que es lo que incentiva el precio al alza, comprando opciones de compra para protegerse ante este entorno. Dicen Craig Erlam, analista senior de mercados de Oanda, la aversión al riesgo de cara al fin de semana está haciendo subir estos precios del petróleo. Está poniendo nerviosos a los comerciantes y añadiendo una importante prima de riesgo a estos precios del petróleo en un momento en el que el mercado ya está extremadamente ajustado. Así que un momento en el que vemos que pues, el petróleo se ha incentivado sobre todo al principio de la sesión y luego hemos visto que se ha más o menos mantenido lateral y ahora corrigiendo un poco a medida que se ha conocido eso, ¿no? Vemos también, de hecho, que los índices han rebotado. Justamente hace ya unas cuantas horas empiezan a retomar otra vez un rumbo un poquito más optimista. Tenemos, de hecho, enseguida les comparto el gráfico. Van a ver S&P 500 ahora mismo menos 0,63%, Nasdaq menos 0,83% y Dow Jones menos 0,35%. Pero veíamos caídas más pronunciadas a lo largo del día. Fíjense que la apertura ha sido muy fea, una apertura feísima de los tres índices, y a medida que esos conflictos, pues por lo menos, sobre todo cuando se ha conocido que Israel estaba pidiendo Estados Unidos le estaba pidiendo a Israel esperar para entrar en Gaza, a medida que se conocía eso, los índices volvían a retomar un poco esa senda alcista. Fíjense además dónde ha rebotado el S&P 500, ¿vale? Pese a las caídas que acumula ya, porque esta corrección viene ya dándose desde verano de este año, no es algo que esté pasando en los últimos días, sino que desde verano de este año el índice viene corrigiendo, lo que pasa que lo está haciendo obviamente por momentos de expansión y de contracción. Y si vemos el nivel en el que el S&P 500 está buscando rebote ahora mismo, es esa media de 200, los 4.233 puntos, nivel importante. La media de 200, línea roja, como la ven, ahí es donde exactamente la vela de hoy ha buscado rebote. Vamos a ver si el índice la semana que viene logra mantener este nivel. Nivel importantísimo. Enseguida a las 9:20 con Gonzalo Cañete podrán analizar todo de forma técnica, todos los gráficos, también todos los activos que le pidan. Y este nivel va a ser muy importante para la semana que viene. Ver si se aguanta esa media de 200 en un momento en el que se está generando una tendencia bajista desde verano, exactamente desde el 27 de julio, fue cuando empezó esta mini corrección, que ya empieza a ser una corrección más o menos importante, porque al fin y al cabo llevamos ya una caída en el S&P cercana al 10%, de aproximadamente el 9%, 8 y algo por ciento, ¿no? A medida que esa corrección se produce, pues estamos esperando a ver si llega el momento en el que el índice busque rebote. Por ahora no parece ser el caso, pero esa media de 200 está haciendo un soporte muy importante. Un soporte en un día en el que también esto ha permitido que los índices no bajen más. Un día en el que vemos los intereses del bono a 10 años relajarse. Vamos a ver este gráfico. Fíjense, ayer que veíamos ese 5% de los intereses, ese nivel
tan importante y hoy corrigiendo los intereses han pasado del 4,99% de máximo que veían ayer, rozando el 5%, prácticamente creo que han llegado al 5% durante unos minutos, ahora estar en el 4,92%, así que habrían corregido un 0,08%, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos viendo ese 4,99 hasta 4,92%. Eso ha permitido, esta tranquilidad de hoy, que bajan un 1,24% los intereses, está permitiendo que el índice no pierda esa media de 200, que aguante por lo menos la media de 200. Será la semana que viene cuando veamos si los intereses retoman el rumbo alcista y logran cruzar el 5%, que no va a ser nada fácil para los intereses cruzar el 5%, o si empiezan a calmarse y volver a buscar un retroceso hasta la media de 20, hasta el 4,7, 4,8%, entonces los índices podrían validar ese rebote en la media de 200. Como ven, todo a partir de aquí depende tanto del precio del petróleo como de los intereses. Si precio del petróleo e intereses siguen subiendo, entonces los índices posiblemente sigan cayendo. Y si precio del petróleo e intereses vuelven a la baja, entonces posiblemente los índices puedan buscar rebote. Es lo que está mirando ahora el mercado de cerca y es lo que está esperando, ver qué pasa en este nivel del 5%. Ya veíamos la semana pasada, bueno, hace 2 días, disculpen, que había una demanda muy interesante en los bonos a 20 años en este nivel, por encima del 5%, en la subasta que hubo por parte del Tesoro, hubo una demanda muy interesante de bonos, por lo que parecería que a partir del 5% ya hay gente interesada en comprar. Entonces, a partir de ahí sí que entra demanda, a partir del 5%. Tiene que darse un aumento muy fuerte en las expectativas de inflación para que los inversores no quieran comprar un bono al 5%. Tiene que la expectativa de inflación crecer al 3, 3,5% para que realmente la gente diga, no me merece la pena, porque el interés real es muy bajo. Entonces, un 5% que vigilamos muy de cerca. Algunos inversores como Jamie Dimon ya decían ese 7%. Bill Ackman también lo decía en el 30 años. Vamos a ver si eso se cumple. Estaría muy lejos todavía del objetivo, pero el 5% parece ser una zona donde ya se empieza a notar demanda. Por ejemplo, el TLT, que ya acumula, pese a la caída que lleva, porque fíjense, la caída que lleva es histórica, ¿eh? De hecho es histórica, es la mayor caída en el mercado de bonos. El TLT, que son el ETF de bonos a más de 20 años, que hace un nuevo mínimo ayer, fíjense que pese a la acción del precio, que es decepcionante, que es completamente bajista, a pesar de la acción del precio, está teniendo mucha entrada de fondos, mucha entrada de capital en las últimas 6 semanas. El TLT, el ETF que más se está comprando, puede ser que los grandes fondos estén viendo que a lo mejor a partir de este nivel puede ser interesante, pero todavía el precio no lo está confirmando, todavía vemos que va en su contra. Enseguida vamos a quitar los gráficos, enseguida volvemos para ver el oro. Les quiero enseñar una cosa más, son las aerolíneas que están sufriendo en el día de hoy. Las acciones de las aerolíneas estadounidenses, debido al repunte del petróleo, están experimentando ahora mismo la caída más larga desde mediados de 2021. Fíjense este índice que elabora Bloomberg, que sería el índice SP500, pero únicamente recogiendo las compañías aerolíneas. Si vemos, está volviendo ese índice a niveles de julio de 2020. Por lo tanto, unas aerolíneas que, pese a que venían en verano rebotando mucho, porque en verano se habían topado con una demanda inusual de compradores de billetes. La gente viajaba y la gente consumía, y de hecho las aerolíneas indicaban que el volumen de pasajeros estaba siendo muy elevado y la demanda estaba siendo muy elevada. Eso sí, ya empezaban a detallar una cosa interesante, y es que decían, el volumen de pasajeros es muy alto, pero el volumen de cargo, de transporte de mercancías, estaba en negativo en muchas de las aerolíneas cuando publicaban resultados, por lo que ya notábamos ese deterioro a nivel de mercancías. Pero en los pasajeros parece ser que tras el verano ahora no hay tanta demanda, y encima si le juntas la subida del petróleo que lleva produciéndose desde verano, donde el barril no ha dejado de subir y encima ahora con la posibilidad del conflicto bélico podría incrementar más, eso ha hecho que las aerolíneas sufran, porque las aerolíneas al final su principal gasto también es el combustible. Y los inversores prevén un potencial incremento de gastos para los resultados, por lo que estamos viendo también esa tendencia que no deja de ser interesante vigilarla de primeras por si empiezan a dar oportunidades también las aerolíneas en algunos momentos. Por otro lado, les decía, el interés del 5 años. Aquí tienen ese casi 5% que rozan hoy los bonos a 10 años. Fíjense, 4,9898 ha sido el máximo que hemos logrado capturar en la noche de ayer. Fue durante la noche de ayer.
Otro dato que les quiero comentar hoy, otra noticia, si miramos hacia Wall Street, es lo que ha dicho Mohamed El-Rayyan. Ha dicho que la Reserva Federal no tiene visión y advierte además sobre riesgos de ajustes excesivos. Y aprovecho para compartirles este gráfico. ¿Qué dice Mohamed El-Rayyan? Dice que la Fed se está pasando. Jerome Powell, que ayer en el Club Económico de Nueva York decía que dejaba la puerta abierta a las dos opciones, como lleva haciendo Powell durante los últimos meses. No se van a pillar los dedos. Y de hecho Powell dijo que, bueno, pues que agradecía los datos que venían viéndose desde verano de inflación, que el de septiembre no le gustaba, pero que si la inflación sigue apuntando hacia el 2%, pues que pueden mantener ahí. Pero también decía que si el mercado laboral y la economía son más fuertes de lo que esperan, entonces van a tener que seguir subiendo. Por lo que un Powell que se deja la puerta abierta a los dos escenarios, tanto pausar en este nivel como tener a lo mejor una última subida. Enseguida les cuento también qué han dicho los miembros que han hablado hoy de la Reserva Federal, pero Mohamed El-Rayyan apunta a la Fed y dice, se están equivocando por mantener una política de tipos tan ajustada, un ajuste excesivo. Y es que ahora que empiezan otra vez las palabras de soft landing, y de hecho los economistas ya empiezan a reducir sus probabilidades de recesión, traemos esta tabla interesante de RIA SimpleVisor. Fíjense esto, cuenta el número de meses que tardan para ver una recesión desde la última subida de tipos de la Reserva Federal. Entonces tienen ahí marcada la línea en negro, donde se llega a la subida de ciclo de la Reserva Federal, subida de tipos máxima, y cuántos meses transcurren hasta que hay una recesión. Como ven, la media aproximadamente sería de 11, tenemos una media muy aproximada, de 11 meses. Eso pondría la potencial recesión no ahora, sino en octubre o incluso finales de verano de 2024. Por lo que fíjense que las subidas de tipos tienen un efecto tardío. Pese a que la M2, por ejemplo, se haya contraído en términos porcentuales en los últimos 12 meses una barbaridad, y esté en cambio negativo, si lo miramos en términos absolutos, si ponemos el gráfico completo, vemos que apenas ha reducido la liquidez. Si miramos todo el dinero que hay en el sistema todavía, y se ve con movimientos que se han llegado a ver en las megacaps durante este año de hasta el 20% en algunas empresas de semiconductores, pues también vemos que hay mucha liquidez en el sistema. Y sobre todo también si uno mira los ahorros, sí, los ahorros se están evaporando. Pero también las familias tienen todavía ahorros desde la pandemia acumulados. Todo eso hace que pues, la subida de tipos todavía no afecte. Y Mohamed El-Rayyan está avisando y diciendo, cuidado a la Fed que está basándose en datos actuales, está tomando decisiones sobre datos actuales, cuando la Reserva Federal siempre ha tenido un pronóstico de que los efectos de las subidas de tipos han llegado con retraso. Y la Fed dice que sí, que eso lo valora y que tiene en cuenta cuándo van a llegar los efectos de las subidas de tipos. Pero fíjense cómo cambia el discurso de todos los miembros de la Fed a medida que cambian los datos económicos. La Fed va en línea con lo que dicen los datos económicos actuales. No se adelanta a nada. Todos los miembros de la Fed ahora están hablando de que el mercado está sorprendentemente muy fuerte. Lo ha dicho hoy Patrick Harker. Dice, el mercado de empleo está excesivamente caliente y sorpresivamente fuerte. Dice también que es momento de mantener los tipos estables donde están. Hoy Bostic ha dicho no vamos a ver una recesión y la inflación volverá al 2%, muy optimista Rafael Bostic. Y Loretta Mester de la Fed de Cleveland ha dicho que las tasas de interés están en o cerca del punto de espera, del punto de llegar y mantener. Pero dice que su pronóstico se alinea más con lo que la Fed dio en sus pronósticos, que era una subida más de tipos de interés. Como ven, pocos miembros de la Fed ya están hablando de recesión, cuando a principios de 2023 todos hablaban de recesión. Incluso la propia Fed en sus actas hablaba de recesión leve. Los propios economistas de la Fed hablaban de recesión leve en sus actas, y en el libro veis, los distritos también lo apuntaban. Ahora parece ser que ningún miembro de la Fed habla de recesión. Por lo que la Fed mira los datos actuales. La economía se ha mantenido resiliente, el consumo se ha mantenido resiliente, el empleo sigue todavía aguantando. La Fed así lo dice, que la economía está sorpresivamente fuerte, pero no apunta al futuro. Y ahí está la crítica de Mohamed El-Rayyan, diciendo, cuidado, miembros de la Fed, vais siempre mirando los datos actuales. Recordad lo que os pasó el año pasado, hace 2 años, diciendo que la inflación no iba a subir más de un 2% y que iba a ser, como lo llamaban, transitoria. Y no fue nada transitoria.
Cuidado también con creer que la economía va a aguantar muy fuerte, ahora que parece ser que lo está haciendo. Hay que ir siempre un paso por delante y ver cuál puede ser el impacto, no solo de la subida de tipos de interés de la Fed, sino de la propia subida que ha hecho el mercado. La propia subida de tipos en los tramos largos. Eso tiene unas condiciones de endurecimiento aún mayores que las que planta la Fed en los tramos corto plazo. Porque piensen quién tiene deuda a largo plazo. La banca regional, los fondos de pensiones. Ahí es donde se genera el efecto restrictivo de verdad. Y ahí es donde puede pasar, como hace un año ya pasó en los gilts de Inglaterra, que algún fondo de pensiones quiebre y tenga que salir otra vez la Fed a comprar en ese tramo. Intervención de la curva de tipos en un tramo concreto. Sería curioso, cuanto menos, un año en el que la Fed lleva meses luchando contra la inflación y luchando contra unos tipos que no suben, que luego tuviese que intervenir la curva para salvar justamente a los que sufren las consecuencias de la subida de tipos. Sería cuanto menos un año para recordar. Y hablando de expectativas de inflación, fíjense lo que está pasando. Estamos viendo el oro reaccionar muy bien en los últimos días. Demanda por miedo geopolítico, demanda refugio. Todavía las mineras no terminan de acompañar, por lo que podríamos pensar que a lo mejor es una demanda de refugio, pero hemos visto también subir a la plata. Y fíjense las expectativas de inflación, porque el oro, con la subida de intereses que hemos visto, el 10 años llegando a ese 5%, el oro debería debilitarle esa subida de intereses. Pero ha ocurrido algo, y es que las expectativas de inflación están volviéndose a disparar. No sabemos si es porque están escalando los conflictos bélicos, porque la Fed parece que está más neutra y no quiere subir más los tipos, está más dovish en vez de más hawkish. Pero fíjense las expectativas de inflación a 5 años, derivadas del mercado de TIPS, del mercado de bonos ligados a la inflación, cómo han subido del 2,22% aproximadamente, 2,26%, hasta el 2,52%. Es un incremento importante en apenas unos días. Se puede reflejar en el gráfico el incremento tan importante que ha habido en apenas unos días. Ahí puede estar el oro jugando a adelantarse a, oye, la Fed va a tener un problema de inflación en el futuro. Se están contentando con esta tasa y en realidad no van a poder controlar una inflación que va a ser persistentemente más alta en el largo plazo, más del 2% que tiene la Fed de objetivo. Entonces, como ven, lecturas por un lado contradictorias, el Ryan que pide pausa a la Fed, mercado de bonos que dice, oye, cuidado, que se te vuelven a ir las expectativas de inflación, que las tenías ancladas, y por eso la Fed estaba muy tranquila, porque si las expectativas de inflación están ancladas, la Fed se tranquiliza y dice, no pasa nada a futuro. Pero cuando las expectativas se empiezan a desanclar, ahí es cuando la Fed empieza a tener miedo, y empieza a tener que tomar decisiones para que eso no se le vaya de las manos. Por último, les quería enseñar este gráfico de las exportaciones, las importaciones de los países a los que China exporta grafito. Fíjese que los mayores compradores son Estados Unidos, Corea del Sur, Polonia y Japón. Bueno, pues hoy hemos conocido, en esta especie de guerra de minerales, también de chips, de semiconductores que está teniendo Estados Unidos con China, hoy hemos conocido que China ha impuesto controles a las exportaciones de su grafito, un material que se utiliza muchísimo en baterías de vehículos eléctricos. Y esto ha sido una respuesta de Beijing a las restricciones que, recuerden, lideraba Estados Unidos a las ventas de tecnología a empresas chinas. También conocíamos hace poco que incluso Estados Unidos impedía a Nvidia vender ciertos chips a China. China domina las cadenas de suministro mundiales de este mineral, del grafito, y va a requerir permisos de exportación especiales para 3 grados de grafito. Esto lo ha informado el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas China en el día de hoy. Y los nuevos controles de exportación se van a introducir, dicen, por motivos de seguridad nacional. Parece un poco un vacile a Estados Unidos, quien también ha tomado esa decisión por motivos de seguridad nacional. De hecho, ¿por qué se lo digo? Porque China dijo que la medida, de hecho desde Beijing criticaron a Washington por los controles que estaban imponiendo sobre los chips y sobre la tecnología china. Dice, el ministro de Comercio chino le dijo a Estados Unidos el miércoles que están constantemente exagerando el concepto de seguridad nacional, que Estados Unidos abusa de las medidas de control de exportaciones y recurre a actos de intimidación unilaterales con los que China está fuertemente insatisfecha y a los que se opone firmemente. Por eso les digo que cuando dicen que han recortado o que van a poner restricciones sobre las exportaciones de grafito con el fin de la seguridad nacional, parece un poco el vacile a Estados Unidos por las medidas que han tomado últimamente. China es con diferencia el mayor
procesador de grafito natural y genera casi el 70% del grafito sintético del mundo. Esto lo dice la Benchmark Mineral Intelligence, lo que convertiría a China en uno de los materiales críticos, lo convertiría al grafito en uno de los materiales críticos sobre los que Beijing tiene el dominio estricto. Por supuesto, esto no le ha gustado a los países que importan mucho grafito de China, como por ejemplo entre ellos Japón, que ha dicho que va a investigar si las medidas de China están en acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Y dice Japón que si no están de acuerdo con la Organización Mundial, tomaremos las medidas adecuadas si estas medidas se consideran injustas. Así que, como ven, empiezan esas tensiones entre las exportaciones, los minerales, los recursos. Cada vez va más. Y uno toma la medida por seguridad nacional y el otro pues toma la medida también por seguridad nacional, entre comillas, o para fastidiarle porque no le ha gustado las medidas que ha tomado. Y al final es una batalla constante en un mundo cada vez más polarizado, lo que acaba llevando a, como bien dijo Christine Lagarde hace ya unos 5 meses aproximadamente, posiblemente todo esto derive en una desglobalización, un mundo polarizado y más inflación en el futuro. Una cosa a la que los bancos centrales están condenados y por eso a lo mejor el oro empieza a repuntar, detectando que todo esto podría pasar más pronto que tarde. Cerramos ya esto, nos vamos directamente a los índices para ver ahora mismo cómo están cotizando. Enseguida mis compañeros se los ponen en pantalla. Vamos a ver exactamente ahora mismo el S&P 500 caer de nuevo 0,91% a estas horas. Falta 1 hora y media para que cierren los mercados en Wall Street, que finalice la semana, y parece ser que no va a ser una semana buena. Por ahora el S&P 500 veíamos al inicio del programa que está aguantando la media de 200 que tiene de hecho en los 4.233 puntos, pero parece ser que ahora a lo largo de la noche se está volviendo a girar a la baja. 0,91 de caída, como ven ahí, 1,13% cae el Nasdaq Composite, un poco más, y el Dow Jones cayendo un 0,58 en estos momentos ya. Enseguida iremos viendo cómo se comportan los índices, si hay rebote o no, pero antes vamos a una publicidad y volvemos con la tertulia económica de los viernes, junto a José Basagoiti, Gustavo Martínez y Rodrigo Oria. Enseguida estamos aquí.